versículos. Entonces, el tema que hoy vamos a compartir, la reflexión, la he titulado ¿Cómo es el agua de tu fuente? Todos sabemos lo que es una fuente. Cuando vamos a un parque, cuando vemos esa agua que sale cristalina, no vemos que de la fuente sale agua de un color de un lado o del otro, a menos que no haya un juego de luces artificiales. Pero cuando hablamos de fuente, obviamente pensamos en agua cristalina. Entonces, a medida que vayamos desarrollando la reflexión, ustedes se van a dar cuenta cómo podemos comparar esa fuente de esa agua cristalina a lo que es la fuente que nosotros tenemos en nosotros, en esa forma de expresarnos, en ese don de la palabra que el Señor nos ha dado. Santiago quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que también la pongan en práctica. Y hace una comparación entre la fe vacía, afirmaciones sin conducta, y la fe que da resultados. La dedicación a amar y a servir a los demás es prueba de una verdadera fe. Y es muy importante la fe viva. Asegurémonos de que nuestra fe sea más que una simple declaración. También debe traducirse en acción. Entonces, nosotros miramos que en la iglesia todos prácticamente tenemos la misma conducta, porque estamos en la iglesia. Pero cuando nosotros nos sacan de ese espacio, es cuando verdaderamente mostramos qué tan limpia es el agua de nuestra fuente. Y déjenme decirle que a veces da tanta pena, amadas y amados, cuando nos sacan de ese espacio, que pasan cosas que nos incomodan, ¿verdad? ¿Cómo a veces hacemos oraciones improbatorias, como algunos salmos? Esas oraciones así, como con rabia, como con deseo. Sí, eso sale. Eso sale. Cuando nosotros nos pasan cosas, por ejemplo, en el viaje que nosotros tuvimos, ¿verdad? A Ecuador, los inconvenientes que pasamos, pues hacen que algunas cosas uno se sienta molesta. Yo ya estaba preparada porque ya mi yerno me había dicho la situación de la aerolínea, pero habían otras que no lo sabían y fue bastante incómoda la situación que tuvimos de allá para acá. Entonces, cuando uno se ve en medio de estas situaciones impotentes, es que uno se da cuenta qué tanto nosotros controlamos nuestro temperamento, nuestra forma de expresarnos, aunque tengamos derecho, ¿verdad? Entonces, volvemos, qué tan clara puede ser el agua de nuestra fuente. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, y sobre todo cuando tenemos algún ministerio, es obvio que la situación es más difícil de digerir. Porque si me dice que eres cristiano, yo estoy esperando una conducta diferente, un vocabulario diferente, una conducta que a veces muestre sin decir palabras las cosas, pero a veces no es así. Y a veces hasta cuando hacemos cosas en la iglesia, ya sean retiro, cosas así, por cualquier detalle usted ve que hay personas que se salen de control. No, por ejemplo, no, pero que yo dije que me pusieran con fulanita, no, porque con perezoso yo quiero estar, no, porque si esto, no, porque... Y usted ve una rabieta muchas veces que pareciera de niño en cristianos, que tanto hemos madurado, ¿verdad? Entonces, yéndonos a esta preciosa carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. En el capítulo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Es decir, un pequeño comentario.
Entonces, amado, esta carta yo creo que debiéramos de leerla siempre porque algo aprendemos. En ese mismo capítulo, en el versículo 10 nos dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. Entonces es difícil nosotros que decimos que somos cristianos, que estamos llamados para ser diferentes, tener una conducta prácticamente mundana, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, donde quiera que estemos. Estamos llamados a tener una conducta que vaya acorde con los principios cristianos que están fundamentados sobre todo en el amor de Jesucristo. Es tan fácil, usted se sale de su cabales por cualquier comentario. Oiga, hay gente que usted tiene que presionarse, como diríamos, ¿verdad? Para usted decirle algo, pedirle algo, porque esa persona se sale fuera de su control. No puede hacer una sugerencia, no puede decirle nada, porque esa persona mantiene una actitud que es como dice, es como yo. Entonces, ¿cómo es el agua de tu fuente? Tú dices que eres cristiano, tú dices que eres un hijo de Dios. ¿Cómo es tu agua? ¿Cómo es lo que sale de tu boca? Aún predicando la palabra, porque a veces hay predicadores que se especializan en estar dando martillazos y esas cosas, y Jesucristo no fue el método que utilizó. Yo a veces digo, Dios mío, pero ¿cómo es que si hablamos de Jesucristo, queremos tomarnos muchas veces atribuciones que en el mismo Jesucristo le hizo? Porque estamos en juzgar y en querer introducir la palabra, pero de una manera drástica. Eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús primero fue amigo de las personas. No anduvo mandando a nadie al infierno por anticipado. Y a veces nosotros tenemos una manera un poco tosca de llevar la palabra porque esa es la palabra y que no, yo no estoy hablando de que se le haga ningún cambio. Yo estoy hablando de la forma, de la actitud que Jesús utilizó para llevar su palabra. Y a veces, hasta predicando la palabra, el agua que sale de la boca de nosotros no es precisamente muy clara, a veces turbia. Porque a veces nos defendemos, yo no hago eso, porque yo soy hijo, porque olvídese de usted, que usted es un ser humano. Y aquí el apóstol Santiago nos dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno ofende en palabra, no ofende, varón perfecto, bendito sea el Señor. Pero hay que leerlo más porque a veces caemos en lo ofensivo. Con cualquier cosa, o sea, si estamos entre hermanos, hay que cuidar los comentarios, hay que cuidar el respeto. Yo siempre he dicho eso, o sea, si estamos en la iglesia por mucha confianza, por ejemplo, Minerva y yo siempre trabajamos, la pastora Minerva, siempre trabajamos juntas. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero se supone que por el estatus que ella tiene como pastora, yo debo respetarla. Y a veces nos perdemos en eso, amadas, en los ministerios. Y usted se siente que porque usted es de tu ministerio. No, amada, no. Hay un orden. ¿Cómo es tu agua? ¿Cómo es tu agua? En todo hay un orden. Hay una jerarquía. ¿Por qué usted cree que el enemigo le funciona tan bien los planes que hace? Por el orden que tiene. Es una jerarquía, una cosa tremenda. Lo que nosotros, que somos los primeros, que debiéramos de tenerla, no lo tenemos. Porque se nos pasan muchas cosas. Y porque no somos hacedores de la palabra, la escuchamos. Por eso le digo que esta carta, léasela, el Evangelio de Santiago, para que usted vea cuántas cosas hay ahí. Todos sabemos lo que es un barco, todos sabemos lo que es un timón, todos sabemos lo que es un bosque. En el año pasado, ustedes recuerdan cuántas hectáreas se quemaron por un accidente, así, en un patio. Oiga, y se duró semanas, casi meses apagando el fuego. Eso es nuestra lengua cuando nosotros no sabemos controlarla. Cuando el agua que sale no es precisamente limpia. Cuando tus palabras no son de bendición. Cuando a veces nos hacen cosas, señores, porque es que el cristiano tiene que pasar por situaciones y es en esas cosas
que nosotros sabemos. Por eso el apóstol nos dice, no se amarguen, ¿verdad? Cuando vengan los problemas, pida sabiduría. Dios suplirá todo lo que usted necesita para enfrentarse a la persecución o la adversidad. Él le dará paciencia y lo mantendrá firme en el tiempo de la prueba. Él guardará la ley del amor que se muestra a través de nuestra fe, de esa fe genuina, de esa fe verdadera. No es lo que dices que eres, es las cosas que tú haces, lo que dice, lo que eres, a veces hasta sin palabra. ¿Cómo es el agua de tu fuente? ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros vamos a llevar este evangelio al que estamos encomendados hasta los últimos tiempos si nosotros no nos revisamos y no nos concientizamos de que a veces nuestras palabras dañan lo que podemos ser? Ay, él tiene corazón de un refrán que ustedes usan por ahí. Eso no puede ser, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Y cómo está esa agua? Usted coge un vaso y le echa agua, usted está pensando que es agua para usted tomársela. Pero si a esa agua usted le echa una gota de algún líquido negro, el agua se va a volver turbia. Así de turbio se puede volver nuestra conducta, nuestra forma de expresarnos cuando nosotros no limpiamos, no digerimos lo que nosotros vamos a decir, asumiendo muchas veces que tenemos el derecho. No el derecho de nada, porque si fuera así no hubiera mártires en la palabra. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Llevando la palabra, llevando el evangelio. Pero vemos que en todas esas pruebas estuvieron agarrados a su fe. Esta carta habla de esos cristianos que decían que eran cristianos, pero entonces no lo estaban demostrando. Entonces Santiago tiene que hacer esta ejemplificación magistral de cómo es el asunto y compara eso. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, dos aguas? Si soy cristiana, no puedo tener el mismo vocabulario de una persona de mundo, porque no puede ser, porque no vamos a edificar. Entonces es importante tanto lo que usted dice como lo que no dice. La apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también incluye controlar los deseos de querer decir todo lo que usted no debe. Ejemplos del uso incorrecto de la lengua incluyen la murmuración, el menosprecio y otros. La manipulación, la enseñanza falsa, la exageración, las acusaciones, la lisonja, las mentiras, en fin. Antes de hablar, pregúntese, ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario y es agradable? Santiago compara el daño que puede causar la lengua con una llama de fuego. La perversidad de la lengua tiene su origen en el infierno mismo. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque aparecen rápidamente y destruyen a todo. A veces hay verdades o cosas que nosotras somos conscientes que son verdad. Por ejemplo, nos dicen de algún miembro de la iglesia que está cometiendo adulterio. Oiga, hay cosas que uno, si tiene temor de Dios, mejor no la dice, aunque sea de verdad. Oigan, que usted lo vea, aunque usted lo vea, que si tiene temor de Dios, mejor usted se calla. ¿Usted sabe por qué? Porque el fuego va a ser bastante grande y sin control, aunque sea verdad, porque la cosa de Dios uno no la entiende. Hay cosas que aunque sean de verdad, mejor que usted no la diga. Porque el chisme, entonces usted dijo una cosa, pero de ahí se va a agregar muchísimas cosas. Entonces hay cosas que aunque sean de verdad, es mejor callarlas, orar, pedir misericordia.
pero que no sea usted el que inicie el fuego. Porque como nos dice Santiago, hermano, ¿verdad? Todos ofendemos muchas veces. Que esa ofensa y que ese fuego no se encienda en usted, que dice que es cristiano, porque el agua que sale de su fuente, o sea, de su boca, tiene que ser para edificar, tiene que ser para bendecir. Usted sabe los ministerios y los pastores que han dejado el camino por un chisme, por un comentario. Yo venía escuchando precisamente el fin de semana eso, el pastor chismoso se llamaba. Y era de un pastor que tenía un hermano que tenía un negocio, ¿verdad? Un hotel. Y tenía una hermana que era quien administraba el negocio. Y él, no sé si en un tiempo le dijo, mira, ayuda. Y obviamente la oficina, ¿dónde están? Pues en el plantel. Pues alguien vio al pastor saliendo, ¿verdad? Con una rubia. Y comenzaron la agenda a declinarse. ¿Y qué es lo que pasa? Ay, mire, tú sabías que el pastor. Y después esa misma persona, porque así es Dios, esa misma persona se topó con ese pastor y verdad, le pregunta, no sé, se canceló la agenda, no. Ah, pero mira, no, esa es mi hermana. Ella es quien administra el negocio de mi hermano y yo le estoy ayudando. Le hicieron perder muchísimas cosas porque nadie investigó quién era esa persona. Una rubia. Lo vimos salir de motel con una rubia. Así nosotros pecamos deliberadamente. Así, porque nosotros no nos preocupamos por llegar a conocer las cosas, sino a juzgar. Juzgamos. Y es uno de los problemas mayores que tenemos. Y no estamos llamados a eso. Hay que pedir al Señor que nos ayude a callar también muchas cosas, a hacer uso de la sabiduría, que se define como el grado más alto del conocimiento, esa conducta prudente en la vida y obviamente, qué mejor que en la vida cristiana. Cada día nosotros tenemos un llamado a controlarlo. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Hay muchas personas que hasta se han suicidado, incluyendo pastores, incluyendo líderes, porque lo han matado en vida. No estamos justificando, porque nosotros sabemos que la palabra nos dice, oiga, que sintamos gozo cuando de nosotros se hablan cosas. Oiga bien, y no es fácil. Pues entonces hay que leerlo más porque nosotros nos sentimos mal, nos deprimimos, dejamos de ir a la iglesia, porque en la iglesia levantaron una calumnia, porque se dijo, entonces le cogemos odio a la iglesia, y se deja de ir a la iglesia por un comentario, pero no nos dice la palabra que nos sintamos bien cuando de nosotros se dicen cosas. Oiga, siéntase usted tranquilo cuando usted sabe que usted no es culpable de nada, porque Dios lo está mirando. Siéntase tranquilo cuando hagan comentarios que puedan empañar su conducta, porque Dios lo conoce. Dios sí sabe. Entonces, si nosotros pudiéramos digerir más esto, nosotros no nos iríamos tan fácil de la iglesia, no dejaríamos de tener tantas personas o de tomarla como enemigo, porque a veces con la conducta nuestra que vamos a analizar, eso chismoso, eso es de lo que usted tiene que cuidarse, que cuando usted va a los sitios ya usted sabe cuál es la característica. Dígame, es una práctica, es un escalón para usted madurar, para usted crecer en la iglesia. No hay en la iglesia perfecta, porque es en ella donde crecemos. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque esparcen rápidamente destrucción y nadie puede detener los resultados una vez que se han pronunciado. Después que usted hace un daño así, como que usted levanta una calumnia, sea como sea, dígame, esa persona, ¿cómo se siente? Pero Dios es tan bueno que hace que esa misma persona que promulgó sea la que tenga que pedir perdón. Cada día nosotros tenemos que seguir creciendo, que seguir madurando. En esta carta, el apóstol también nos habla de esa sabiduría genuina. Dos tipos de sabiduría. Nos dice en el capítulo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la conducta sus obras en sabia mansedumbre.
¿Usted sabía que nosotros como cristianos tenemos que practicar la mansedumbre? Sí, hay que practicar la mansedumbre porque se nos va muy rápido. Se nos va, se sale ese león, eso que hay adentro. Entonces somos consagrados cuando hacemos lo que hacemos en el ministerio, sea el que sea. Cuando estamos allá arriba, ya usted sabe, casi tocamos los angelitos. Y cuando nos bajamos de ahí, y cuando estamos en el territorio que no precisamente el cristiano, va eso que hacemos con ese olor fragante al Señor, con el que nosotros lo hacemos cuando estamos allá arriba. ¿Cómo es el agua de tu fuente? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque Dios no conoce. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando asumo que tengo el derecho, que tengo que defenderme, pues, y entonces sale de todo, porque usted entiende que tiene un derecho, pues mire que no, eso no va. ¿Cómo es el agua de tu fuente? Porque aquí me dice que donde hay esos celos, esa contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y ya vimos aquí cómo el apóstol Santiago nos habla de esas cosas que nosotros a veces la hacemos, ¿verdad? Esa falta de respeto, levantar falso testimonio, en fin. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, nos dice el capítulo 3, 17. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estamos llamados a practicar la paz. En esos momentos, cuando vivimos en un mundo que estamos aquí abajo, porque no estamos en el cielo, estamos llamados a ser pacificadores. Estamos llamados a ser sembradores, a practicar esa mansedumbre. Entonces la gente de afuera se da cuenta que usted es cristiano sin usted decir media palabra. Oye, eso es una cosa, porque hablamos de la justicia de Dios. Y que Dios, pues mira así que Dios la hace, cuando usted se queda quieto, cuando usted no se defiende, cuando usted asume que usted no tiene derecho de nada aunque lo tenga. Entonces Dios hace justicia y Dios mueve. Entonces siempre terminamos hablando de esa conducta nuestra, donde nosotros estemos. Tenemos que madurar, tenemos que ser diferentes. No es que andemos con la Biblia y que vivamos, no, eso no es lo que va a decir lo que somos. Es nuestra conducta, esa forma mansa, esa misericordia, esa forma de nosotros llevar estos frutos sin incertidumbre. Usted sabía que hay gente que hasta cuando habla de Dios, a veces hay gente que uno como que medio le incomoda porque es una combinación. Entonces el agua como que no está saliendo limpia, sale turbia. Esa gente que se canta y se llora. Pero cuando nos afianzamos en la palabra, como nos dice aquí el apóstol Santiago, nosotros aprendemos a gozarnos en la prueba, ¿verdad? A no amargarnos cuando vienen esos problemas, a pedir esa sabiduría que solamente viene de Dios. Cuando mostramos ese amor a los demás, vencemos nuestro propio egoísmo. La aceptación de la sabiduría de Dios afectará su forma de hablar. Sus palabras expresarán genuinidad y lo conducirá a la paz. Piense antes de hablar y permite que Dios le dé dominio propio. Todos somos responsables por la manera en que usamos lo que tenemos. No debemos atesorar riqueza, sino ser generosos con los demás. Además, no debemos sentirnos impresionados por el rico ni menospreciar al pobre. A veces hablamos eso muy bonito, no porque la palabra habla no excepción de personas, pues sí, nosotros la tenemos muchas veces. Nosotros tenemos que trabajar eso también como cristianos, porque el que menos usted espera es un siervo fiel para el Señor. Entonces, eso nos llama a nosotros a tener cuidado, amado. Allá arriba no van a tener los títulos, allá arriba nadie será más que nadie. Allá arriba lo que Dios va a mirar
es un corazón humilde que hace lo que hace para Dios de una manera simple y llanamente para Él, sin ánimo de romper los ojos. Ay, yo tengo que hacer esto porque para Dios lo excelente. Tenga cuidado con eso, que a veces entra el orgullo en eso. Porque lo que es para Dios con excelencia, no va a haber contienda, no va a haber competencia, y simple y llanamente se va a hacer porque es para Dios, pero no hay que estar con eso, rompiendo ojos, no, porque eso, no, porque a veces la intención es buena, amada. La intención es buena, pero los resultados no son muy buenos. Que en esta mañana el Señor nos continúe bendiciendo. Que el Señor permita que nosotros podamos utilizar esa sabiduría genuina que viene de parte de Él. Como Él mismo nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que el Señor nos permita practicar la mansedumbre, porque nos está haciendo falta. Que el Señor nos permita practicar la discreción, que aunque miremos cosas que sean de verdad, si alguien llega a hacer un comentario, usted cállese, porque cada quien vamos a dar cuenta de nosotros, no de lo que otro dijo. Y si esa persona se arrepintió, y si esa persona fue a Dios, usted lo sigue crucificando, pero ya esa persona tuvo un arrepentimiento. Que en esta mañana esa sabiduría divina que viene de lo alto nos alcance en este día. Que sea nuestra conducta, eso que decimos que somos, lo que le ponga el sello a esta palabra que debe de ser llegada. Porque de una misma boca proceden bendición y maldición. No debe ser así, nos dice el apóstol. O es limpia o es sucia. Porque lo turbio es difícil de digerir, y en el libro de Apocalipsis el Señor nos dice que Él vomita los niños. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te doy las gracias por la oportunidad que tú me has dado en este día, Señor, de llevar esta reflexión. Padre Dios Todopoderoso, permítenos, Señor, que podamos ser hacedores y que esa agua que brota de nuestra frente, que son nuestras palabras, nuestra conducta, Señor, nuestra manera de vivir, sea limpia, sea digerible para los otros. Que no tengamos que defendernos, Señor, de las ofensas, de las cosas que digan de nosotros, porque tú las conoces. Y cuando hay paz en nuestro corazón, Señor, aunque se sufra muchas veces, Señor, por esas cosas, porque somos humanos, esa paz que solamente tú puedes dar, nos da el equilibrio de saber que es a ti a quien tenemos que complacer. Que el mundo nunca nos va a dar nada bueno, porque todo lo bueno, lo puro, lo noble, solamente viene de ti. Que en esta mañana, Señor, tú sanes los corazones, Señor. Si hay alguien, Señor, que haya sido calumniado, si hay alguien, Señor, que se haya querido salir del camino por un mal comentario, hoy, Señor, tú permita que pueda llegar a tus caminos, porque tú sigues siendo fiel, Señor, siempre con esa capacidad de perdonarnos, Señor, aunque te faltemos, aunque salgamos. Señor, que en este día esa agua que brota de esa fuente sea un agua que pueda ser saludable para los demás. Sana nuestros corazones, Señor. Llévate todo lo que pueda empañar, lo que pueda turbiar esa agua, Señor. Y déjanos ser esos cristianos que tú quieres, Señor, que seamos. Cristianos verdaderos, Señor. Que no tengamos que decir una palabra, porque nuestra conducta sea el sello de esa palabra que tú quieres que se lleve. Sana, Señor. Si alguna persona ha sido calumniada, Señor, permite que te mire a ti. Permite que te mire a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.